La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Hola, seguidores de APAC TV. Este 14 de abril del 2021 iniciamos otro programa de La Tulpa, este espacio para propender al diálogo intergeneracional e intercultural, preparado para usted a través de su canal en Facebook, el canal digital comunitario APAC TV, y en el canal de YouTube APAC Otavalo. Así que gracias por seguirnos, active esa campanita para que le lleguen los videos enseguida a usted de primera mano, los nuevos videos que vamos subiendo a APAC Otavalo, el canal de YouTube. Y también comente, opine, deje sus reacciones, de ese like, ese me gusta, eso nos anima, eso también nos ayuda a nosotros para estar aquí sentados, porque sin su ayuda nosotros no estaríamos aquí informando de los acontecimientos que pasan en el Cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura, en el país y a nivel internacional, porque usted necesita estar bien informado, necesita conocer de los pormenores de lo que pasa en cada una de las comunidades, de los barrios, de todos los sectores que nos rodean y nos acompañan en nuestro Ecuador. Para el día de hoy tenemos la presencia, como anunciábamos, de Juan Carlos Samas. Con él vamos a conversar sobre cómo los alcohólicos anónimos, aunque Juan ya no es anónimo y hay muchas personas que no son anónimos, pero es una institución que ayuda, que propende para mejorar, para vivir de una mejor forma y saberla llevar esta enfermedad del alcoholismo. En tiempos de pandemia, ¿qué vamos a conocer con Carlos Sama, más conocido como Caritas? Y también a las 2 de la tarde, terminamos la conversación, el diálogo con Juan Caritas a las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde iniciamos el diálogo con Mario Conejo Cotacachi para conocer por qué formaron el comité antidelincuencial. Mucha inseguridad, dice, y el día de ayer tuvieron que reunirse los presidentes de barrios, líderes comunitarios, para formar este comité antidelincuencial, porque las autoridades ya no dan oídos, manifiestan. Así que en breves segundos estaremos con Juan Caritas, pero antes les recordamos que este viernes 19, ¿verdad? ¿O cuánto? ¿Cuánto llevamos? A ver, 14, 15, 17. A ver si me confirman. A ver, vamos a ver. Vamos a ver en el calendario, en nuestro calendario del... ¿El lunes 19 va a ser el sorteo? A ver, hasta que la producción se ponga de acuerdo, les recordamos, seguidores de APAC TV, que uno de los requisitos para que usted sea parte de este sorteo es solamente activar la campanita y suscribirse en su canal de YouTube. Sí, en el canal de YouTube, Yactapi Noticias Otavalo. Y tenemos dos grandes premios, una correa, un cinturón, y también tenemos una billetera de cuero legítimo, gracias a don Ulpiano Cobos, que es nuestro fan destacado de APAC TV, y el representante también director de Cachipugro Danzas, y también a la joyería andina Quilago. Nos proporciona, nos dona un juego de pulseras, un collar y aretes. Hermosos esos diseños. Así que este viernes estaremos sorteando, este viernes 16 de abril, estaremos sorteando esos fabulosos premios. Sin nada más,
decirles que comenten, opinen en vivo y en directo. Estaremos respondiendo las preguntas, los invitados, con nosotros, junto a usted, en La Tulpa. Ya volvemos en unos segunditos. Gracias por seguir con APAC TV y ya le tenemos aquí a Juan Caritas. Juan Caritas, con todas las medidas de bioseguridad, no le saludamos al Juan. Enseguida él ya sabe nuestros invitados y nuestra coordinación de producción dónde deben ubicarse antes de ingresar acá a La Tulpa con las medidas de bioseguridad, el distanciamiento físico necesario y a conversar con Juan Caritas sobre esta enfermedad que llevan muchos, miles, millones en el mundo y Otavalo no es la excepción, el alcoholismo, Juan. Y en esta pandemia, qué duro debe haber sido para ustedes, Juan. Pero primero iniciemos conociendo algo de la vida, no íntima de Juan, algo de la vida personal de Juan Caritas, dónde nació, cuántos años tiene, si podemos saber desde luego. Buenas tardes, Juan. Sí, no hay problema. Buenas tardes, doña Jimenita, y gracias por la invitación, ¿no? A usted, gracias de verdad, por venir. No pensé esta invitación, pero sabe que cuando las cosas cambian, a uno le llegan a apreciarle, a estimarle. Cuando le ven ya en sobriedad unas 24 horas más, uno se empieza a valer ya, tanto uno como en la familia, en la sociedad, en mi religión. Y eso me he sentido yo bien. Me he sentido feliz. Juan, ¿cómo empezó esta cuestión del alcoholismo en usted? ¿A qué edad? Primero, en los años no me dijo cuántos años tiene. El Juan creo que no quiere que sepamos. ¿O sí? Bueno, no, tranquila. Tengo 44 años. Soy de Cotacachi, pero toda mi vida he vivido aquí en Otavalo. Vivo en el barrio San Sebastián, en la Plaza de Ponchos. Y en el barrio y en todo Otavalo más me conocen por Juan Caritas, ¿no? ¿Y por qué eso de Caritas, Juan Caritas? Ya, recuerdo que cuando era niño estudiaba en la 10 de agosto, ¿no? Pero terminé la escuela católica. Y en ese tiempo había el libro Caritas y como uno en ese tiempo se llevaba los útiles, los escolares en la mano, ¿no? Y entonces era de arriba para abajo con el libro y entonces desde ahí los vecinos mayores que mí de edad me pusieron eso y me quedé con eso, ¿no? Juan Caritas, pero algo debe haber tenido de particularidad con el libro de arriba abajo, o sea, no le dejaba para nada el libro. No, es que en ese tiempo sí se estudiaba y tocaba dar las lecciones y bueno, a la calle era jugar siempre con ese libro ¿Y con qué los jugaba? amigos. ¿A las bolas, al trompo? En ese tiempo sí, las bolas, los tingues, al churro, claro. a la bomba, o sea, juegos de bolas, de trompos. Me acuerdo en la Plaza de Ponchos jugábamos también a la correa escondida, cuando había los árboles ahí, ¿no? ¿Y cómo es eso de la correa escondida? A ver. Esa no me la sabía, Juan. Era como jugar a las escondidas, que un compañero tenía que ir a contar y él no sabía dónde le esconden la correa, pero siempre era un árbol casi en el medio. El árbol era frondoso y él escondía todo. Él escondía todito, nosotros teníamos que irnos a la esquina de los Cocos, en la esquina de las Cosmos en ese tiempo, donde Don Guarderas. Sí, todavía hay un coco ahí, ¿no? Una palmera, sí, la única que quedó, que nos quitaron todas las palmeras. ¿Y ahí había ese árbol o escondían ahí? No, casi por el centro. Un árbol, era frondoso ese árbol, pequeño, frondoso. Entonces, el único que escondía la correa sabía dónde estar. Y nosotros, mientras íbamos a la esquina, no teníamos que regresar a ver para atrás. Entonces, él escondía y cuando él ya gritaba ya, nosotros corríamos de la esquina de Don Guarderas de la palmera al árbol a encontrarle. La correa. Sí, y todititos éramos alrededor, buscándole ahí en la correa, en las ramas, ahí bien escondido, ¿no? Y nos demorábamos y no sabíamos. Y el amigo que buscaba la correa tenía que estar calladito
Y mientras, supongamos, yo ya la encontré, tenía que estar que ver que todos estén descuidados, bien concentrados en buscarle para coger la correa y zafarle despacito y juguetearles. Al que todos. esté al lado toditos y hasta esa ha llegar sido al la cosa convento. escondida. Sí. Y en esos juegos y todo, ahí el libro Caritas. Sí. Con razón, vean, Sí, el libro sí. Caritas. Y ya eso en la niñez y en la adolescencia, ¿cómo transcurrió la vida, Juan? Bueno, uno siempre le gustó, era el deporte, ¿Qué practicaba? el fútbol. ¿Ya? ¿Sabe qué le digo? Que yo no he jugado fútbol, pero soy un buen hincha del fútbol. ¿Hincha De de mi qué? tierra, del Deportivo Tabalo, de mi Ya. club, que es San Sebastián, el equipo de mis amores. Un buen hincha, porque mi padre fue también un buen hincha del Club El Nacional, que aunque esté en AB, pero Sí, ahí... el corazón es Sí. de Nacional. Sorpresa mía que yo regreso de mi internamiento, de mi rehabilitación, oigo que el Nachito está en la B. Chuzo, me dolió tanto, pero igual tenemos que La apoyar. pasión se queda ahí. Y Juan, más o menos a la adolescencia, la juventud, ¿cómo transcurre? ¿En el barrio San Sebastián mismo? Sí, porque aquí crecí, aquí pasé mi adolescencia, mi juventud y hasta ahora, ¿no? Entonces pasa de que uno fue el hincha del San Sebastián, también en ese tiempo que hubo un club, el Centenario, de mis amigos también, y poco a poco iban siguiendo el fútbol. Y entonces usted sabe que en el deporte siempre va acompañado ahora me pongo a ver que siempre va acompañado de licor. Pierda o gane, es a consumir licor. Entonces, en ese tiempo de mi juventud me acuerdo que me hicieron probar y digamos que fue una copa, 2 copas, 3 copas y ya hasta que el punto que llegó... Cuando jugaban el fútbol. Sí. Cuando se reunían con los grandes amigos, ¿no? Sí. O sea, ahí inició Juan Caritas a tomar el licor. Sí, a consumir en el deporte, en el fútbol, por seguir atrás todo equipo que he ido, a todo equipo que he ido, tanto como el de mestizos como indígenas me conocen igual, mucha gente me conoce, tengo muchos de indígenas, tanto de hombres como mujeres, del barrio, de afuera, de mi tierra, y recuerdo que en el fútbol de Peguche, cuando iba con mi tierra, con Cotacachi, igual era así. Como ya supe tomar, ya supe consumir, ya fue una copa, 2 copas, ya fue un día. No fue un día, ya fueron 2 días. Ya no fueron 2 días, ya fueron 3 días. Entonces mi enfermedad ya iba progresando, porque esta enfermedad es progresiva. Para conversar sobre esta enfermedad progresiva, justamente, Juan Caritas, en el próximo segmento vamos a conversar de eso. ¿Cómo le luchan diariamente? ¿Cómo están organizados ustedes? ¿Qué están haciendo aquí en época de pandemia? Después de este corte comercial, ya volvemos con Juan Caritas. Si usted necesita alguna pregunta que sea despejada por nuestro invitado, hágala en este momento, comente, dé ese like, ese me gusta, deje su opinión. Ya volvemos con Juan Caritas. Emociones hay muchas, pero nada como la alegría de las ahorradoras de Santa. Duo Pack, aceite girasol gratis, aceite de 390 que ml juega por pelota de manos. 4,99. Galleta Oreo, antes 3,65, hoy 2,85. Papel higiénico familia, antes 12,59, hoy 8,81 centavos. Y ahora también a domicilio. Entre 4 personas, 5 personas, los que nos llamamos del barrio, éramos más que la pura vitamina.
La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. ¿Por qué uno? Si puedes llevar 3. Llena tu carrito con las ahorradoras de abril. Cereal McDougal, lleva 3, paga 2 por solo 9,54. Fideo Chino Oriental, lleva 3, paga 2 por solo 2,94. Desinfectante Fabuloso, lleva 3, paga 2 por solo 7,68. Y ahora también a domicilio. Y 2 días, nada más, solamente tiene 2 días. Aunque la tarde de este día, miércoles, también usted tiene chance como para suscribirse a Yactapi Noticias Otavalo en su canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Y Hogar Dulce Hogar, solo en Supermercados Santa María nos preocupamos por los detalles. Encuentra productos exclusivos con el 30% de descuentos en toda la línea hogar. Descubre esta promoción por tiempo limitado o hasta agotar stock. Eso hay que tomar muy en cuenta. Estamos ubicados en la calle Atahualpa y Abdón Calderón. Atención, de lunes a sábado de 8 a.m. a 8 p.m. y los domingos de 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Supermercados Santa María con el 30% de descuento en toda la línea hogar hasta agotar stock. Así que también estamos gracias al doctor José Terán, médico pediatra. Usted le encuentra en la calle Cristóbal Colón, exacto, Cristóbal Colón y Guayaquil, y le atiende previa cita. Previa cita le atiende en el Jambihuasi, el doctor José Terán, médico pediatra. Gracias por estar con nosotros y continuar con la conversación, con el diálogo que estamos manteniendo con Juan Caritas. Juan Caritas, y entrábamos a este difícil camino, este sendero duro de la enfermedad del alcoholismo. Nos decía Juan que no jugaba fútbol, ¿no? Pero era hincha, era el líder de las barras, si se quiere así, Juan Caritas, sí, y ahí inició, ¿no? Ahí inició el tomar, el apegarse al licor. Sí, Jimenita, sí fue así, de que fue en el club del barrio, fue en el club también de los indígenas que
grupo ahí de indígenas de la Plaza Ponchos, de mis amigos, de yanquis en ese tiempo me acuerdo, y que éramos en Peguche, y usted sabe que en Peguche cada año hay el carnaval y ahí era lo más consumo que hay, tanto para uno como para todos los amigos, gente que vive aquí, gente que viene de viaje. Es un encuentro deportivo, pero más esa fiesta es, claro que es cultural, tradicional, pero igual es una fiesta grande de alcoholismo. Y fue ahí que uno se nació primero en el barrio, en el equipo, y fue pasando, ¿no? La bebida. ¿Y cómo vive usted, Juan, y sus compañeros? ¿Cómo ustedes están soportando esta enfermedad del alcoholismo, muchas veces incomprendida también, fuerte también la convivencia dentro de la familia, y ustedes superar, sobre todo en esta pandemia, Juan? Bueno, Jimenita, sí, en realidad es duro, ¿no? Pero ¿sabe qué le digo? Que cuando uno de veras se derrotó, porque uno ya no se sabía cómo hacer, cómo poder dejar esta sustancia, cómo combatirle esta enfermedad. Sabe que pedía mucho a Dios, porque Él es la única fuerza y buena voluntad que nos puede dar para poder ver la realidad que nosotros estamos mal, que estamos enfermos. Y que ¿Usted era consciente de eso? ¿Era consciente de que estaba mal, de que estaba enfermo? ¿O qué es lo que pasó para que usted se dé cuenta de la situación grave que estaba usted, en la que se encontraba? Sí, Jimenita, porque sabe que tuve ya una primera vez un internamiento. Esta es la segunda vez que me fui a un centro de rehabilitación. Supe porque lo viví, lo pasé, lo disfruté, y vivir en sobriedad, vivir uno sanamente con esos 5 sentidos que uno se tiene que estar, es de lo mejor. ¿Usted fue en forma voluntaria? ¿Su familia le ayudó? ¿Alguna organización? ¿Usted acudió a alguna organización? ¿Cómo fue el internamiento? ¿Cuál fue el proceso que usted siguió para que pueda estar sobrio, como decía, la primera vez? Sí. Bueno, cansado de problemas en mi casa, en la sociedad, fuera de mi religión. Yo me fui por mi voluntad. Tuve esa buena voluntad porque vi que ya estuve mal. Sabe que los problemas es más en la casa, y más fue con mi madrecita, que ya tiene su edad, ¿no? Y uno, en estos hay que ser claros, concretos y concisos. Yo soy en esa parte soy honesto, que digo que me portaba mal con mi mamá. Que no era por mi forma de ser, era por mi enfermedad. Que a uno la enfermedad, el del licor, a uno le transforma a la persona. Entonces yo me transformaba cuando llegaba a mi casa a portarme mal con mi madre, con mi hermana, y también era con la sociedad, con gente que quizás me quedaban viendo mal, que me criticaban. Entonces yo a esa gente ya le respondía de una forma dura, ya como agresiva, digamos, ¿no? Pero también es porque no se saben, ¿no?, los problemas que pasan ustedes con esta enfermedad del alcoholismo. Muchas veces se les tacha como viciosos, estos vagos, sinvergüenzas, que vayan a trabajar, pero no saben en sí que es una enfermedad y hay que tratarla, y también tratar de apoyar y ayudarles. Sí, es verdad, Jimenita, porque a veces solo dicen por costumbre, dicen porque eres vicioso, porque te gusta. Y, ¿verdad? No se dan cuenta que esto es una enfermedad, que esta enfermedad causa hospitales, cárceles, muertes. Lo he pasado eso, yo lo he vivido eso, Jimenita. ¿Usted estuvo hospitalizado alguna vez? Me pasó un ¿O fue accidente. testigo? Me pasó un accidente por consumir
un accidente con mis amigos y me tocó ir al hospital. ¿Y en la cárcel? En la cárcel, porque me acuerdo en ese tiempo, doña Jimenita, ahora me sorprendo, que en estas votaciones, cuánta gente hubo tomada, que la policía, el ejército no controlaba, estaba todo abierto, gente consumiendo, locales abiertos, que en ese tiempo, en mi tiempo, cuando yo consumí la ley seca, se le respetaba. Y en ese tiempo, cuando yo caí, no respeté. Entonces, yo bajando aquí, me acuerdo de aquí nomás, más arribita en esa cantina se llamaba el Puente Seco, que es acá arriba por San Blas. Y yo bajaba tomado, consumido, sin saber lo que me iba a pasar. No, sabía lo que me iba a pasar. Sabía que estaba haciendo mal y qué me iba a esperar. Entonces me pasó eso. ¿Y usted fue testigo o algo de muertes? ¿Vio a sus amigos de pronto que fallecieron por esta enfermedad? Sí, un amigo que en paz descanse, conocido también como uno, le conocen como Juan Caritas, a él le conocíamos a un amigo, el Finalín, no sé el nombre, pero recuerdo que él falleció a causa de esta enfermedad y otros muchos amigos también. En mi tiempo que consumía con ellos seguían consumiendo. Pero a la larga ahora veo que es en realidad así, que esta enfermedad y un programa de alcohólicos que nos enseñan, de Alcohólicos Anónimos, nos dicen que hospital, cárceles y muerte. Y eso es verdad, Jimenita. Usted lo palpó. Juan Caritas, como decíamos, en este tiempo de pandemia, ¿cómo usted lo vivió? ¿Cómo está viviendo? Y sus amigos también, ¿cómo están viviendo en este tiempo donde la salud no está garantizada por el Estado ecuatoriano, donde las organizaciones también tuvieron que confinarse, ¿no? En este caso de Alcohólicos Anónimos, porque igual considero que no deberían estar abiertos, no debían abrir. ¿Y cómo ustedes están solucionando, haciéndole frente a esta pandemia? Bueno, Jimenita, sabe que le digo que en los 3 meses que cuando nos encerraron, que no podíamos salir a la calle, en eso me identifico de que los 3 meses casi no respeté. Me faltó unos días para completar ese encerramiento que fue en todo el país. Me faltaron unos días para completar esos 3 meses que fueron y yo salí sin respetar y salí con amigos. A los 3 meses que estaba confinado. Sí, ¿Ya? Salí con mis amigos a toparnos y a consumir. Entonces, uno decía encerrado y que le he estresado, que mis amigos y cómo estarán y todos nos topamos y fue a consumir. Pero sin saber que uno estaba haciendo mal. ¿Recayó? No, ahí estaba en tiempo de consumo. En tiempo de consumo. Entonces, hoy en día, como usted dice, ¿cómo se está viviendo hoy en día la pandemia y con la enfermedad? Bueno, sabe que yo decía en ese tiempo, tomo porque es que el puro, el licor artesanal, que es que tiene defensas contra esta enfermedad del virus, y tomaba, como ahora están haciendo mucha gente. Entonces digo, respeto, eso respeto porque yo también lo hacía. Pero hoy en día, ahora, no es que por esta enfermedad me voy a tomarme una copa de licor contra esta enfermedad, contra este virus. No, porque yo sé que me estoy haciendo mal. Y sé que eso, para evitar este virus, no me va a hacer bien. ¿Y ustedes qué actividades realizan en este tiempo de pandemia para poder olvidarse de esta enfermedad, para que de pronto Alcohólicos Anónimos está abierto? ¿Qué hacen allí ustedes? ¿Cómo les ayudan? ¿Cómo aportan a que la vida de ustedes sea más llevadera? Que tengan una sobriedad, pero con conciencia, Juan. Sí, Jimenita, sabe que, como usted dice, esas cómo están haciendo entre compañeros, tanto la clínica como grupos. Hay.
Alcohólicos Anónimos existe la comunidad de grupos que está abierta las 24 horas, que son los días lunes, miércoles, viernes y sábados, que son desde las 7 horas hasta las 8 horas. Y hay tiempo más para compartir. Somos un grupo de aquí de unos amigos, de unos 6 amigos, compañeros que somos de enfermedad, que estamos reuniéndonos en un local de un amigo. Tiene un saloncito, dando gracias, nos prestó, su esposa nos acompaña. Tomamos cualquier tema entre compañeros porque tenemos que estar en contacto con los compañeros para no recaer tanto físicamente, espiritualmente, mentalmente. Porque esto nos ataca más emocionalmente. Entonces, para no darle mucha cabida a lo emocionalmente, nos reunimos entre compañeros y preguntamos el tema. Disfrutar, sí. También, ¿no? Tenemos comentarios, me parece, Juan. Vamos a ver si nos colocan en pantalla y darles a conocer Ulpiano García Cobos, de su tierra, de Santa Ana de Cotacachi. Juan Caritas, un gusto saludarle, dice. Es una alegría saber que ha dejado el alcohol. Usted es una persona muy especial, sobre todo útil para usted, su familia y para la sociedad. Un abrazo enorme y que Dios le bendiga, Juan. Muchas gracias, mi querido paisano. Catari Lema dice, saludos Carita. Tupac, un gusto saludarte. Tupac. Tupac Catari Lema Remachi, mi compañero en el colegio. Ah, era su compañero. En la escuela y en el colegio, sí. Ya, qué bien. No, ya, el Tupac Lema. Y esa emoción que ahorita le sentimos, y contaba de las emociones, de esas sensaciones también, al encontrarse con los amigos y no sentirse solos en este tiempo de pandemia, nos obligaron y nos siguen obligando a mantener el distanciamiento social, decían, ¿no? Al inicio, hasta hoy. Pero no debe ser ese distanciamiento social, porque somos sociales de naturaleza. Más bien ese distanciamiento físico sí debe haber. Y ustedes, dice, se reúnen. ¿Qué hacen allí? ¿Cómo charlan? ¿Qué temas ustedes topan? Y cuando van a Alcohólicos Anónimos o la gente puede ir a esos lugares, ¿qué pasa ahí en esa organización? ¿Tienen apoyo de alguna entidad pública o privada? No. En grupos Alcohólicos Anónimos se mantiene por la contribución de uno mismo, de los miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Una clínica donde yo estaba, eso es privado. Es privado, que uno tiene que costarse el internamiento. Mi familia, mi madre, mi hermana, y gracias a mi iglesia, porque mi iglesia igual soy conocido, me ayudó, me apoyó para mi internamiento. Grupos están abiertos las 24 horas, como dije. Para irse a una clínica a uno le cuesta, a mi familia. ¿Se puede saber cuánto le costó a usted? Bueno, ¿O a su familia? Eso sabe mi familia, sí. Pero si desea a alguien, algún amigo, amiga, conocidos, le puedo ayudar. Le puedo ayudar con la información, con las instalaciones, dónde queda, dónde es, dónde se puede ir. Una institución segura, porque también hay clandestinas en donde los procesos o los procedimientos, dizque para una rehabilitación efectiva, son inhumanos, pero hay instituciones también que velan por ustedes. Y el Estado ecuatoriano, las instituciones públicas, como decía, ¿algún apoyo? Sabe que es casi olvidado, que yo sepa, ¿no? No he investigado mucho este tema, pero de lo que yo sé, es casi olvidado. Porque sé que hay clínicas del gobierno, creo hay en Guayaquil y en Cuenca, me parece que hay, del gobierno. Hay grupos de 24 horas también, que clínicas se mantienen con la ayuda de los familiares, que está internado y tiene que ir a apoyar, a dejar arroz, azúcar, para el mantenimiento de uno mismo. Sí. Pero le digo que en una clínica privada es un poco más estricto. El internamiento exige más
le ayudan más a uno tanto psicológicamente, espiritualmente, y a uno le preparan. ¿Cómo luchar aquí afuera en este mundo? Y cuando Juan Caritas, no sé, de pronto nos hemos de haber visto en la calle, hemos de haber conversado con Juan Caritas, de pronto me conoce, Sí, yo sí. también de pronto le pude haber conocido, pero no me daba cuenta quién era. Y las redes sociales justamente es para eso, ¿no? Para darles un buen uso a las redes sociales. Y cuando a Juan Caritas le veía, siempre le seguía por Facebook a Juan Caritas, y esa lucha diaria que no esconde también su enfermedad, y que ese valor que tiene y esa fuerza para poder enfrentar y dar la cara, ¿no? Y decir, aquí estoy con esta enfermedad luchándome día a día. Y tiene un emprendimiento, y cuando yo leía decía, qué chévere el Juan Caritas, tenemos que invitarle y tener el honor de que esté aquí en La Tulpa. Y ese emprendimiento también surge, Juan, en esta pandemia. Sí, Jimenita. Sabe que, bueno, mi trabajo, mi artesanía no ha sido olvidada. Cuando éramos más pequeños nosotros éramos los pioneros aquí en Otavalo en trabajar los palos de lluvia. Ah, usted inició, ya. Fui a un taller, que en paz descanse, más conocida, Doña Evita, aquí en la Presa de Ponchos. Tuvo un taller y con los hijos y otros amigos de barrio empezamos a trabajar ahí. Y en ese tiempo no teníamos maquinaria. Todo era manual. ¿Artesanal? Sí, artesanías. Sí. Y para raspar, sacarle la capa, la primera capa de la caña de la guadúa, era trabajo. Y entonces eso éramos, como dice usted, manualmente, todo manualmente. Con callos, con vejigas, me imagino, ahí en las manos, ¿no? Sí. Era duro, en ese tiempo no teníamos una pulidora, pero reemplazábamos con cosas manuales, como usted dice. Y le digo, qué bueno que era que en ese tiempo rompimos un filo de botella. Y con eso raspábamos. Y le digo, le salía mejor que pulir. Mejor que pulir, le sacaba la primera capa con vidrio. Con vidrio, con la botella, le raspábamos para poder coger y le raspábamos. Y después le poníamos la lija, qué bonito que salía, qué bonito, sí. ¿Y usted sigue haciendo eso en ese emprendimiento, o es un restaurante, algo así, o sigue haciendo las artesanías? Bueno, del salón es que ahora que estoy bien en sobriedad, ese amigo, desde ya un saludo para Fabricio y para su padre. Se me fue el nombre, pero para ellos, para Fabricio Ceballos y su padre, en su cevichería, ellos me abrieron mucho a mí las puertas. Siempre me estaban haciendo caritas, ven, ayúdanos. Pero ¿sabe qué le digo? Yo más hacía a licor, más le hacía más a mi vicio, que en vez de ir a trabajar, de ir a estar bien y de tener un medio en mi bolsillo, más le hacía a eso. Pero sin saber que era mi enfermedad, que no me daba para poder yo dar una mano en ese salón. Y hoy en sobriedad que me dijo, Caritas, ven, te invito, ven, cómete un cebolladito, te invito, ven, te felicito que ya te hayas ido allá, sírvete. Y le dije, muchas gracias. Y digo, el tiempo que cuando alguien falte, ¿por qué no van unos amigos? Se echan la pera, alguna cosa, tienen sus compromisos, ven, me reemplazo. Bien, le dije, gracias. Y me abre las puertas, ¿no? Y sigo yo con mi trabajo, sigo con mi artesanía. Ahora estoy en momentos haciendo mis palos, no mis palos lluvias, mis canoas, que son unos portainciensos y unos tobitos que está en la foto, que me pidieron. Y yo elaboro eso y estoy haciendo ese trabajo. En mi tiempo de consumo he quedado mal, sí, con mis clientes. Eso también vea la falla, pero la superación, esas ganas de las recaídas deben doler mucho. Son bien Juan duras. Caritas, bien duras. Pero hay que también entender, y nos comprometemos también, Juan Caritas, irle a visitar en su taller para Bienvenidos. que usted que está en el extranjero, usted que nos mira siempre en Europa, en América, en Oceanía, en África, nos mira en Asia,
y usted es Mindalae, usted es comerciante, negociante, pues puede hacer el pedido a Caritas, a Juan Caritas de las artesanías que tiene, porque necesitan ese apoyo, necesita el apoyo, y qué importante que gente como la persona que mencionó en la cevichería nunca le cerró las puertas, y publica y sigue publicando el Juan Caritas, y de ahí nosotros le conocimos. Juan, como dije, un honor haber conversado con usted. Y a ver, un comentario, otro comentario, si le ponemos en pantalla. Fausto Anrango, ejemplo de superación. El querer Gracias. es poder, Juan Caritas. Gracias. Alguien también decía Huyayay, decían Juan Caritas, porque levantarse, el estar sobrio. Workout, dice DH, work out. Huyayay, dice Huyayay. Edison, ¿qué significa Huyayay? Que viva, dice, o algo de admiración, ¿no? Qué bien Juan Caritas, y que siga sobrio, y que la vida le dé fuerzas, que toda esa energía positiva le caiga en sus hombros, en su mente, en su espíritu, y que siga caminando en esta lucha diaria por esta vida. Y las puertas de la tulpa calientitas, miren, ahora Sí. le tenemos a la tulpa aquí con el aventador, miren, sobre el tiesto estaba el aventador. Sí, ahora sí se puede aventar. Ya le va a aventar, que se vayan esos malos espíritus. Ya. Sí, gracias. Entonces, muchas gracias, Juan Caritas, y nos despedimos de Juan Caritas. Gracias por estar con nosotros, y nos vamos inmediatamente nos conectamos con Mario Conejo Cotacache vía Zoom. En unos de 5 a 10 minutos vamos a algunas cuestiones técnicas, pero de 5 a 10 minutos estamos ya con Mario Conejo Cotacachi para hablar sobre cómo se organizaron, por qué se organizaron en la parroquia de Miguel Egas Cabezas en un comité para lucharle a la delincuencia. Ya volvemos. Gracias. La tulpa. Diálogo intercultural e intergeneracional.